Lo que ocurre en Perú son lastimosas, lamentables las imágenes que se han visto en las últimas horas. Bueno, allí también están reclamando por lo que está ocurriendo con la inflación, el tema de los combustibles, pero además hay una cuestión institucional del gobierno que realmente se ha deteriorado mucho desde la última elección. De por medio, y como dato anecdótico, bueno, River ha sufrido el impacto de esto con el partido que tenía previsto para mañana. Pero vamos a ver qué es lo que está ocurriendo justamente en Perú. Sí, crisis política en Perú. Recordemos, bueno, hubo intentos o pedidos de vacancia para el presidente Pedro Castillo, que está debilitado en términos políticos, pero a esta hora también una situación muy delicada. Se ha declarado la emergencia y el toque de queda ante las protestas por el paro de transportistas. Nos vamos al vecino país y nos ponemos en contacto con un colega en el lugar. Le damos la bienvenida a Jair Villacrés. Allí lo estamos viendo. Jair, muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias Marina y Pablo por la invitación. Bueno, saludos desde aquí, desde Perú, y dispuesto a responder sus preguntas. Bueno, básicamente el comienzo de toda esta situación, con una debilidad institucional del presidente electo que pareciera ser desembocado en todo esto, Jair. Así es. Bueno, en realidad aquí hay dos factores, ¿no? El primero es cierto que tiene que ver con la coyuntura económica que está atravesando todo el mundo, ¿no? Y claramente le afecta también a Perú. Pero también hay un factor político, ¿no? Que viene ya desde hace mucho tiempo y tiene que ver por el tema electoral, ¿no? En el caso del gobierno actual, que ha tenido bastante resistencia por un gran sector de la población peruana y, digamos, es por un tema político netamente, pero que eso, digamos, ha sido lo que ha sumado también a esta crisis. En realidad, la crisis que se ha originado en estas últimas semanas es básicamente por el componente económico. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, como en todo el mundo ha habido el alza del petróleo, el combustible, y esto ha derivado, obviamente, en el alza también de los precios de los alimentos. ¿Por qué? Porque, bueno, por la cadena de producción y la cadena de abastecimiento tiene que ver necesariamente, impacta en la economía o en la canasta básica familiar. La gente percibe que el gobierno no está tomando las medidas necesarias para hacerle frente a esta crisis económica. Entonces, lo que han hecho es salir a las calles, han tomado las calles, han anunciado un paro nacional, ¿no? de transportistas, que son justamente los que proveen la cadena de alimentos, y producto de ello se ha generado una serie de enfrentamientos. Además de eso está el hecho de que muchas veces también se aprovechan estas situaciones, claramente, para hacer pues, enfrentamientos con la policía, saqueos, ¿no? Es decir, robo a los supermercados, a los establecimientos públicos, y como medida lo que el gobierno ha hecho es declarar o decretar la inamovilidad en toda la ciudad de Lima, ¿no? La capital, Lima y Callao, en realidad, que es como el área metropolitana. ¿Por qué? Porque lo que se decía es que debido a la ola de violencia, una manera de frenar esto era justamente tomando esta medida. Pero la gente ha sido muy reaccionaria, no ha respetado, de hecho, el famoso toque de queda, que también se lo suele denominar, o la orden de inmovilización, y han salido a las calles a protestar a pesar de esa restricción, digamos, ¿no? Un poco también para tratar de desafiar al gobierno, ¿no? Porque cuando hay una declaratoria de emergencia, lo que sucede es que salen las Fuerzas Armadas, ¿no? Y se pierden los derechos constitucionales o los derechos básicos que tiene todo ciudadano, eso por ley, digamos. Pero la ciudadanía, a pesar de eso, ha salido, además se han manifestado con cacerolazos en la ciudad de Lima, ¿no? Principalmente, pero también en las principales ciudades del país, ¿no? En otras 10 regiones que son como las más importantes de Perú, se ha visto también lo mismo y ha continuado esas manifestaciones. Ahora último, en el transcurrir de la tarde, Pedro Castillo, el presidente, se ha acercado al Congreso para dialogar. ¿Por qué? Porque el Congreso también le ha hecho frente. Bueno, sabemos que hay una pugna constantemente, eso es una figura muy común en América Latina, ¿no? Casi siempre pasa que el Parlamento y el Poder Ejecutivo no suelen ponerse muy de acuerdo. Bueno, en Perú no ha sido la excepción esta vez y ha ocurrido justamente esto. El gobierno ha dicho declaratoria de emergencia, inamovilidad total, pero el Congreso ha dicho nosotros no vamos a dejar de trabajar porque tenemos que seguir legislando, seguir fiscalizando. Y ellos han ido y lo han citado. Pedro Castillo ha ido para dialogar y hace poco menos de 2 horas, 1 hora y media sin exagerar, ha salido el mismo presidente a decir que se levanta la restricción, que no va a haber más inamovilidad. O sea, ha dado marcha atrás a esta medida que había tomado.
Sí, lo que claramente, bueno, debilita aún más su imagen, que ya viene socavada, las dificultades para construir un gobierno y demás cuestiones que venimos reflejando. Consultarte, de todas maneras, se han tomado medidas en Perú. Tenemos entendido que para abaratar los precios del combustible habrían retirado algunos impuestos y así todo, las protestas se desencadenaron de igual manera. ¿Podemos confirmar eso, Jair? Efectivamente, en realidad estas protestas ya vienen desde la semana pasada, no es un hecho recién de ahora. Si bien es cierto, lo más fuerte, digamos, ha sido esta semana, porque incluso se habla de vidas humanas que se han perdido. De momento se tiene confirmado tres muertos, ¿no? Varios heridos, aunque algunos dicen que hay 4, pero no hay nada todavía oficial. Pero estas protestas en realidad vienen desde la semana pasada. Ya había varias avenidas o vías principales tomadas, sobre todo carreteras, como repito, que eran donde se suministraba la cadena de alimentos, ¿no? Y Pedro Castillo, el presidente, entró a un diálogo con los transportistas, ¿no? Ahora, aquí también hay que entender un poquito la dinámica porque hay dos sectores de transportistas, ¿no? Primero están los formales y los informales. Del lado de los informales hay incluso todo un gremio que es muy conocido aquí en Perú, ¿no? Ellos son bastante conocidos porque quieren, digamos, o exigen al gobierno que les anule varias sanciones que habrían recibido, ¿no? O amnistías o reducción de requisitos por faltas de no contar con los brevetes, que serán los permisos de licencia de conducir, ¿no? Y algunas deudas que se les perdonen. Entonces son ellos los que han movido sobre todo, digamos, ese tema del paro de transportistas. Los del lado formal se han mostrado en contra, de hecho, ¿no? Ahí no se han logrado poner de acuerdo. ¿Qué es lo que pasó? Pedro Castillo viajó hasta la ciudad de Huánuco para ponerse de acuerdo, que era donde principalmente se había dado esta manifestación, donde estaba la parte más fuerte, digamos, del paro de transportistas. Tuvieron un diálogo a puertas cerradas, del cual muchos no hemos tenido acceso a esa información, porque solo lo saben de manera oficial. Sin embargo, los que estuvieron dentro han informado que una de las medidas que se dieron fue justamente la reducción del impuesto selectivo al consumo. ¿Esto qué significa? Bueno, que el precio de la gasolina, sobre todo de tipo 84 y 90, se van a reducir y obviamente esto va a ayudar a que los costos se abaraten, ¿no? Eso va a ser bastante importante. Sin embargo, también es cierto que han salido a decir, a otro lado de los que están presentes en la reunión, que no es cierto que se haya dicho esto de manera formal, de manera oficializada. Claro. Ahí hay un dimes y diretes, ¿no? Claro, perfecto. Y esto quizá tenga la posibilidad de bajar la tensión que hay en este momento. Jair, gracias por tu tiempo, ha sido tan amable. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno.